amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Perfiles. Nosotros estamos emocionados de mostrarles la historia de un personaje salvadoreño como siempre lo hacemos todos los jueves. Giovanni, ¿qué tal? Bien, súper bien, Madeline. Con un poquito de calor, fíjate, pero ya está refrescando un poquito. Y mira, nuestro invitado, aparte de estar en la política ahora, él es originario de Chalatenango, ¿sí? Donde hace un poco de frío. Diputado Saúl Mancía, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación al programa Perfiles. Gracias a ustedes. No sé si por castigo me han traído a este calor, porque saben que el proceso de adaptación fue complejo en el momento en que decidí salir del lugar, pero sí, está un poco caluroso. Okay. Estaba calientito para nosotros. Sí, cierto. Sí, ya va a llover. Ya nos estamos relajando un poco. Ya va a llover. Vamos a entrar en calor. ¿Verdad que sí? Y comenzando en esa parte, diputado, usted nació en Chalatenango. Sí. Nos contaba que específicamente en Las Pilas. Sí. Él, de hecho, es la parte más alta del país, Ajá. a más o menos 5 minutos del río, a pie del río Zumpul, que es uno de los ríos más importantes que sí nacen en El Salvador, porque nacen en las faldas del Cerro El Pital, ahí en San Ignacio, y prácticamente cruza la mayor parte del país. Sirve también de afluente para el río Lempe en su momento, y que dinamiza también la economía de la zona, porque sin el río, la zona alta de Chalate no sería la misma. Claro. Mire, diputado, una pregunta. Me imagino que hace rico. Partiendo de ahí, el clima súper rico, el aire puro y todo eso. Sí. Pero mi pregunta va enfocada a esa parte de la niñez. Si yo le pregunto ahorita a usted, diputado, ¿cuál es uno de los recuerdos que tiene más frescos de su infancia? ¿Cuál sería? Siempre hay cosas que te marcan. Uno de los recuerdos que tengo como más grabados es cuando mi madre tenía que venir a San Salvador, vendía mercadería ya de lo que se produce, sobre todo granadilla, y de regreso compraba mercadería aquí en San Salvador y vendía allá. Entonces, a veces ese viaje tardaba 2, 3 días. Entonces, yo tenía quizá 4 años. Okay. Entonces, salía de mi casa, a veces me sentía demasiado solo. Había un árbol, recuerdo, en el corredor de mi casa, y me ponía a ver hacia arriba, y había un bosque de ciprés. Cuando la noche cae, o cuando ya está terminando el día, normalmente solo se ven las sombras, porque los árboles de ciprés son como un poco oscuros. Entonces, y se veía la parte del fondo, un negro gris, a veces con unos tonos rojos. Entonces eso hacía que las siluetas de los cipreses se vieran distintas. Entonces, el momento de extrañar a esa señora, que era mi madre, para mí, incluso después escribía sobre eso. Porque... ¿Usted escribe también? Sí, de hecho lo hago. Entonces, y te sirve eso como elemento donde encontrás figuras. Claro. Y que esas figuras luego las ves cuando sos adulto y también te siguen marcando, porque duelen. Igual otro de los recuerdos fue la noche que ella murió. Yo estuve frente a ella. Entonces son cosas que también te marcan. La parte de mi abuelo. De hecho, con mi abuelo hay experiencias muy particulares. Detrás de la casa de mi abuelo había plantas de tabaco, porque en ese tiempo los señores, si no fumaban tabaco, pero no cigarrillo del que ahora Claro. Se comercializa, sino que tenían sus propias plantas de tabaco, lo masticaban. Entonces sí. mi abuelo lo cortaba y lo ponía a secar en el tejado. Otra vez los recuerdos de infancia, que mi abuelo se llamaba Víctor Mancía, mi abuela Sara Mancía, pero no eran familia. Entonces era que mi abuelo tenía un bosque de café. Entonces tenía cultivo de café, pero no era para negocio, sino era para el consumo. Entonces íbamos a cortar el café, mi abuelo lo ponía a secar, y de ahí después de eso lo sacaban en una piladera. Cuando ya lo habían sacado, mi abuela lo tostaba en el comal de barro con brasas.
y así hacía el café. O sea, no se compraba Delicioso, casi diputado. nada. Es que lo que pasa es que la zona estaba totalmente aislada. De hecho, cuando traían enfermos, alguien se enfermaba y tenían que sacarlo a un centro de atención médica, que era muy raro. Todas las mujeres tenían sus hijos con parteras, no había atención médica especializada. Era mucho tiempo. Lo sacaban en hamacas. Ajá. Y son de Las Pilas a San Ignacio, al casco del pueblo, Sí. son 16 kilómetros. Pero ustedes conocen ese, Claro. supongo, alguno de ustedes Sí. ha ido al Pital. Sí, claro. Entonces, tenías que bajar ahí entre el bosque, por una vereda. Entonces, esa era la vía de acceso. Era un poco interesante porque esa zona parece otro país. Yo, sin afán de alardear, diría que esa es la parte más bonita del país por el clima. A veces incluso ha llegado a 0 grados. Qué rico. Pero en la temporada de octubre a enero, parte de febrero, la temperatura oscila entre los 12, 18 a 6 grados, a veces 4 cuando está frío, y en casos muy extremos la temperatura llega a 0 grados. Es una zona maravillosa, se cultivan cosas que normalmente no se cultivan en otros lados, como higos, por ejemplo. Se cultivan melocotones, Qué rico. peras, ciruelas. Hay una cantidad de cosas que solo ahí, quizás por las condiciones del clima, manzanas incluso. Y hay dos cosas que me llaman la atención, diputado. Primero, que el contacto con la naturaleza, podría decirse que en su infancia a diario, poder vivirlo así. Y segundo, que usted viene de una familia esforzada. Sí. Que su mamá tenía que 3 días, un viaje de 3 días, eso es mucho tiempo, pues, para poder mantener un hogar, para poder mantener a su hijo, Saúl. Entonces, me imagino que eso creó en usted La resistencia. una experiencia, Sí, una vivencia. yo creo que es una fuerza que se tiene que tomar desde el interior para luchar, para seguir la vida, sin desviarse hacia los caminos que conducen a un mal resultado. Mucha gente dice, bueno, se metió a las pandillas fulano de tal porque los papás lo descuidaron. Mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. No, creo que eso más que todo se trata de una No, decisión. no 2 años, 2 meses, 2 meses tenía. Entonces, yo ya sabía. Bueno, una vez recuerdo que me encontré, yo estaba muy pequeño, no recuerdo exactamente la edad, y me encontré en la casa de mi tía, de una tía, un corta uña. Y el corta uña tenía en la tapa de arriba un dibujo de colores. A mí me gustó el dibujo, me gustó el color. No era mi intención llevármelo para cortarme las uñas y darle la utilidad que tenía un corta uñas, sino lo bonito que lo vi. Y me lo llevé. Y cuando llegué a casa mi mamá me dijo que sí, de dónde había llevado eso. Entonces, y yo no le quería decir. Cuando me sacó verdad me dijo, nos vamos ahorita, lo va a ir a dejar donde lo encontró. Cuando regresé a casa, me pegó una buena. Sí, el castigo. Y es, creo yo que ahora los derechos humanos quieren intervenir en todo. Ya Yo los castigos no son iguales. Ya no son iguales, pero yo creo que alguna margen de acción hay que dejarle a los papás. Claro. Porque los papás son los mayor interesados sobre sus hijos. Es importante, sí, o sea, los hijos comparten el día a día. Sí. La escuela, los maestros y los padres. Miren, una vez nosotros cultivábamos maíz en Honduras para la cosecha nuestra. Yo estaba muy pequeño, no andaba zapatos, y nos fuimos con mis hermanos mayores. Y recuerdo que estábamos podando el monte, y allá se da mucho la mora, de la que se hace fresco, Sí. y eso tiene espinas. O sea, es un matorral de espinas. Okay. Entonces, recuerdo que me mandaron al río, hay un río de arenas ya en Honduras, se llama Río de Arenas,
a traer agua. Le llamó la atención la mora. No, y yo no caminaba rápido porque había mucha espina y yo venía sin zapatos. Entonces me gritaron que me apurara, que me diera prisa. No en esas palabras. Sí. Entonces me molesté y me fui para la casa. Entonces me crucé el río de arena y crucé el río Zumpul y llegué a la casa. En ese tiempo, a uno cuando estaba trabajando le llevaban almuerzo donde estaba trabajando. Ajá. Y mi mamá pasó, pero no la encontré, como que tomamos caminos diferentes y me fue, cuando llegó con el almuerzo, almorzaron y no me encontraron. Entonces mi mamá se preocupó mucho. Claro. Se fueron todos a buscarme río abajo en las O cosas. sea que ustedes venían en sentido contrario. Exacto, porque yo me vine para la casa, porque venía enojado por lo que me habían dicho. Entonces yo llegué a la casa, ella cuando ya quizás como las 3 de la tarde llegó a la casa y me encontró ahí. Yo supongo que ella se alegró de verme, Sí. pero no lo demostró. Entonces me dijo, bueno, me dijo, ¿y qué no estaba ya trabajando? Es que me vine. ¿Y por qué se vino? No, porque me dijeron esto y esto. Ajá, me dijo, ¿y ya comió? No, le dije, venga a comer. Entonces me arregló comida y demasiado amable. Mi mamá no era así. Algo pasa aquí. dijo. Algo pasa. Demasiado atenta. Cuando estaba terminando de comer, comenzó a cerrar las ventanas y las puertas. El postre. Entonces, yo ya sabía El postre venía. Yo ya sabía lo que iba a pasar después. Entonces, cuando mi mamá me iba a castigar, se ponía Un poco amable. muy amorosa previa. Entonces yo ya sabía lo que pasaba. Así Te voy que a dar un abrazo, pa. los meses de octubre son bien particulares en esa zona, porque comienza la parte del frío. Entonces, estar con los vientos de octubre en esa zona es muy diferente, se vive muy diferente como lo vive en cualquier parte del país, porque comienzan, normalmente es una zona muy boscosa, que de hecho allá de los 80 a los 90 hubo depredación ambiental ahí, pero exagerado. Luego, después de los 2000 también, ya no era la misma forma de explotación de la madera, pero porque antes lo hacían con sierras de mano. Entonces hacían los aserraderos, un aserrador estaba arriba y otro abajo. Entonces Sí. Esa era la manera de hacerlo. Tipo un serrucho grande. Exacto, Sí. exacto. Entonces después, ya de ahí por el 95 en adelante, comenzaron a aparecer las motosierras. Entonces una depredación que se dio muy fuerte. Ahora, bueno, de hecho, sé que después eso se puede hablar, pero lo voy a meter acá porque corresponde. Claro. En 2011 nosotros aporté para trabajar un proyecto para la declaratoria de reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, toda esa zona para darle protección y que no se siguiera depredando los bosques. Si usted va ahora, la zona se ve mucho mejor que hace 15 años, mucho mejor. Se ha reforestado. Se ha reforestado. Qué bueno. Lo que no hemos recuperado del todo es el clima, porque se hizo un poquito más caliente, pero a como era en ese tiempo, pero se ha mejorado bastante en el tema de la conservación ambiental ahí. Pero el clima en ese tiempo era rico, y escuchar el sonido de las cortinas de ciprés o de pino, ahí por octubre, y ese aroma característico. Y comenzaba algo que es también particular de la zona, a cultivar el trigo en ese tiempo. Entonces la gente, no hay otro lugar en el país que se dé el trigo, que se pueda producir. Entonces, el trigo no requiere mucha agua. Entonces se sembraba en octubre para que la llovizna del mes de octubre y noviembre sirviera para cultivarlo. Si lo sembraba antes, mucha agua, entonces no podía producir. Es el tiempo perfecto. Mira, Gio, ya platicamos de Saúl de chiquito, su infancia y todo eso. Yo quisiera saber cómo era Saúl en la escuela, cómo se comportaba con sus maestros, con sus compañeros. Era aplicado. Ajá, mira, esa risa es así como... Ay,
Llegamos a ese punto. No, Sí le escribía poemas a las niñas. ¿Cómo era en la escuela? no, la verdad es que yo comencé a ir a la escuela a los 9 años, ya grande. Y antes de eso. Y no fui a kinder, por eso a veces cuando me dicen el pre-kinder, Sí, Ajá. hay como 5 pre-kinderes Sí, y sí, todo sí. lo demás. Realmente creo que en bueno, de algo ha de servir, pero también algo de mercadeo tiene ahí para que los colegios hagan su agosto. Los colegios hagan su agosto, pero yo no fui. Y de hecho yo comencé a trabajar la tierra alrededor de los 4 años, ya me llevaban. Y lo primero que tuve fue un asadón. Yo nunca tuve un juguete. Créanme. Eran más herramientas. Era una herramienta de trabajo. Exacto, para poder escarbar, por Escarbar decirlo la así. tierra, para labrar la tierra. Entonces, no, de hecho, nunca tuve un juguete. Entonces, a mí se me olvida el mes del niño a veces y de repente me acuerdo cuando me piden juguetes para tal comunidad, para tal. Ajá, pero yo realmente. Con los asadones, Ajá. les traigo sus juguetes. Pero es cierto, entonces a mí no me gusta romantizar la pobreza y realmente no me voy a victimizar por ese tema, porque muchos políticos lo hacen e intentan conmover, persuadir, manipular la opinión pública exponiendo su caso trágico. Entonces yo creo que se puede hacer, pero desde una expresión artística. Desde el punto para motivar a otros, yo creo que es correcto. Desde un punto cinematográfico, de guión, de cine tal vez, pero desde el punto de vista político no lo veo correcto. Pero sí, yo fui a los 9 años y me iba de donde otro tío y los cuadernos que dejaban mis primos siempre les dejan 2 páginas o algo así. Entonces eran los que yo recogía y iba a pedirle a un señor que se llamaba Salvador que me pusiera planas. Entonces el señor me ponía planas y yo pasaba en mi tiempo libre haciendo las planas, pero él no era maestro, no era un agricultor. Entonces, y yo no sabía que escribía, pero lo guardaba. Cuando fui a los 9 años a la escuela y aprendí a leer, porque no saqué ni un 8 en ninguna materia, saqué de 9 arriba. Qué bueno. Entonces, entonces, y ya cuando podía leer, saqué los cuadernos y comencé a leer. ¿En qué me había matado? Escribiendo. ¿Y qué era lo que había escrito? Era un sobrenombre. Ok, dejémoslo hasta ahí entonces, no preguntemos más. Y yo cuando lo veo, porque todavía vive Don Salvador, le digo, ¿se acuerda? Yo me ponía el apodo. ¿Se acuerda la plata? Entonces, ya de ahí no paré. Y sí, yo creo que a mi mamá al final le dio lástima de ver que yo soñaba con aprender. Yo soñaba con conseguir y a veces en el campo, ahora no tanto, pero en ese tiempo se daba mucho descuido. Cuando mi papá se fue, no hicieron el proceso de asentamiento mío y bajar al pueblo era un lío. Entonces yo llegué a 7º grado sin tener documentos. Ajá. Entonces cuando iba a 7º grado me dijeron, ya no te podemos recibir. O sea, si no tenés... Tenía que hacer el proceso. Si no existís, exacto, no podemos darle clases a un fantasma. Entonces mi mamá había iniciado un proceso con los derechos humanos para hacerlo a través de eso. Entonces ahí sí funcionan los derechos humanos, no defendiendo delincuentes. Entonces mi mamá murió en ese año que yo iba a 7º y mi hermano, un hermano mayor que mí, siguió el proceso. Entonces ya logré tener en ese año, en el 99, logré tener ya una partida de nacimiento y ya ¿Cuántos años después? Pude seguir. No, fue en ese año, o sea, en ese año que iba a ser... ¿Cuántos años usted pasó sin ser aceptado? Quiero ver, por ahí. Sí, exactamente. Es curioso e interesante a la vez escuchar ese tipo de experiencia,
que marcan pues realmente. Sí. Y verlo ahora usted, y como usted dice, no hay que romantizar esa parte, pero sí hay que destacar el esfuerzo, el crecimiento que se ha tenido, porque solo usted sabe y su familia qué tanto ha sido el esfuerzo que han hecho. Fíjese que cuando mi mamá murió, ella pasó un proceso de enfermedad duro, Sí. difícil, y yo creo que nosotros como hombres en el campo debemos ser más responsables de la salud de las mujeres, porque a veces si ella no dice que está enferma es porque no quiere molestar a nadie, porque o preocuparlos. Ujú. Y como la cultura machista a veces en el campo no permite que la mujer tenga ciertos cuidados, que se haga una citología Sí, regularmente, el tiempo que las ciencias médicas dicen que es recomendable hacerlo. Si la mujer no va, yo creo que los hombres tenemos la responsabilidad de decirle, vamos. sí. Sí, pero por eso es parte del apoyo, porque pues. perdemos a veces por ese descuido seres humanos tan maravillosos como una madre, una hermana o una esposa. Entonces, y se puede prevenir, se puede prevenir. Mira, Gio, me parece que vamos a una parte súper bonita, sentimental de la historia, pero nos tenemos que ir a una pausa. Sí, vamos a pararlo aquí, diputado. Ok. Y vamos a continuar en el bloque 2. Por favor, televidentes, les pido que continúen en sintonía de Perfiles. Estamos hablando con el diputado Saúl Mancilla. Regresamos. En la sesión plenaria número 58 aprobamos reformas al artículo 187 del Código de Familia, lo que va a permitir digitalizar la información de los salvadoreños. Dentro de los beneficios que trae estas reformas al artículo 187 tenemos que todos van a poder solicitar por medio de las alcaldías su partida digital y asimismo nuestros hermanos del exterior podrán solicitarla por medio de los consulados. Esto para darle certeza jurídica a todas las familias salvadoreñas. Como Asamblea Legislativa reiteramos el compromiso de seguir legislando por el pueblo salvadoreño. Gracias por continuar en sintonía del programa Perfiles. Recuerden, estamos platicando con el diputado Saúl Mancilla. Diputado y Madeline, quedamos en el bloque 1 hablando sobre un tema muy importante. Se trata de la conciencia, que hasta cierto punto quizás todavía se debe hacer, y la responsabilidad de los hombres para poder apoyar a las mujeres y que se puedan detectar a tiempo enfermedades, que puedan asistir, que si la mujer dice, pues yo no sé, no tengo conocimiento, pero el hombre puede apoyarlo, y usted lo dijo por experiencia propia, por una situación que vive específicamente y tristemente por su mamá. Sí, a veces no se detectan a tiempo las enfermedades, en parte por negligencia y en parte por falta de conocimiento. Y en el campo, en ese tiempo, era difícil. No teníamos una ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, o la que aprobamos esta semana en la Asamblea Legislativa para el tema de la lactancia materna.
leyes que protegieran la salud de la mujer, era muy poco, era muy poco. Y aparte, sumémosle a esto la edad que uno pudiera tener como hombre al momento de que una madre o una hermana está padeciendo, pues es un tema bien complicado. Ahora se tienen las instituciones, se tienen las instancias, el ministerio ha ampliado sus servicios en salud, hay apertura, se pueden hacer denuncias cuando no hay una atención adecuada. Entonces, ahora no podemos quejarnos, pero no podemos seguir siendo irresponsables en el sentido de no apoyar, de no acompañar, no solo a la mujer, no solo a la madre, de no acompañar a la familia en los temas de salud. Sí, muy bien dicho. Este sistema de salud de El Salvador quizás no sea el más perfecto del mundo, pero aquí encuentra atención en salud gratuita, que cuesta que me atiendan. Es posible, pero hay atención, hay atención. Hay países donde todo es privado, todo es privado, y que si usted no tiene el dinero, usted va a tener que morir, porque son países tan capitalistas, y no es que esté renegando del capitalismo ni favoreciendo a otros modelos, no es eso, es que les importa más el dinero que la vida. Entonces, yo creo que El Salvador en eso ha avanzado, hay atención, entonces no lo desaprovechemos. Sí. Diputado, en el momento que usted pierde esta figura tan importante que es su madre a temprana edad, ¿cómo fue el enfrentarse a la vida sin ella de la mano? Porque sí nos comentaba que tenía fuera de cámaras 4 hermanos. Sí. Pero 6 hermanos. Pero el hecho de haber perdido a su mamá, ¿cómo se enfrenta usted ante la vida? Miren, en primer lugar es un momento de que te duela. Tenés que darte la oportunidad de que te duela. O sea, no hacerte tan el valiente y obviar eso. Al final habrá tiempo para superar algunas cosas y hacer como que no se van, porque de hecho no se van, están ahí, te están acompañando. O sea, eso es inevitable. Ese vínculo no lo mata la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que pasar el proceso del dolor y luego sacudirse y seguir. Yo precisamente ese año les mencioné que iba a 7º grado cuando ella murió. Al final del año, a mí siempre me habían pedido que fuera a concursar a nivel de distrito, y el distrito ahí lo conforman dos municipios, San Ignacio y Citalá, a concursar en competencias de literatura, por ejemplo, de composición literaria, exacto. Entonces, y nunca había ido. Entonces, ese año fue una lucha porque gané el primer lugar, pero no me lo querían dar, porque algunos colegios y algunas escuelas de las grandes... Habían amaños por ahí. Ajá, habían amaños. Algunas escuelas de los cascos urbanos no aceptaban porque decían los de la montaña. No aceptaban su talento. No aceptaban que una escuela más pequeña de la parte de la montaña se llevara el primer lugar. Entonces, al final había una profesora que se llama, ahora vive en Estados Unidos, Lilian Dubón. Ella andaba conmigo y peleó el caso y les dijo: aquí revisémoslo bien, y al final sí, gané el primer lugar. Luego fui a representar el distrito y continué, pero siempre la educación para mí fue un tema de orgullo, de orgullo del bueno, del sano. Yo siempre dije: quiero ser el mejor. La academia para mí era un punto de honor. Y siempre fue así. Siempre. A tal punto que cuando mi mamá murió en ese año, 8º grado, ya no lo hice ahí. Llegó mi papá. Él se había ido cuando yo tenía 2 meses, les conté. Llegó mi papá, llegó mi hermano mayor, el mayor de todos, que es un tipazo. Ahora mi papá ya murió también, pero mi hermano mayor es fue un gran apoyo. Como la cabeza, aunque no nos creamos juntos hasta ahí,
pero llegaron y me dijeron, ándate con nosotros. Pero ese cambio era complicado porque en La Reina hace calor y en las Pilas hace frío. Entonces fue una relación bien complicada con mi papá, porque quizás no me terminaba de ver como hijo y yo no lo terminaba de ver como papá. Entonces, Claro, después de era tanto mucho tiempo. el que no habían estado juntos. exacto, entonces yo no lo culpo, no, yo lo llegué a querer, Qué bueno. sí, pero antes de eso fue una relación, Un proceso. Pero como ahora dicen con los términos modernos, tóxica. Tóxico. Tóxica. Entonces, comencé a estudiar 8º grado ahí. Un año aguanté. en La Reina. En La Reina. Ajá. Y yo esperaba que se terminara las clases para irme y no perder por la relación. Por la relación tóxica. Entonces, el día que terminaron las clases, en la noche yo hice maletas. Ajá, arreglé en una mochila. Parecía la tortuga viajera que amarra en el palo, la punta del palo. ¿Y su papá? Entonces, ¿Qué le dijo? no, hablamos y me dijo prácticamente, Es mire tu Saúl, decisión. aquí ya se terminó el año. Entonces, Sí. entonces me fui. Yo le dije, no, yo ya estoy listo. Las 4 de la mañana. Las 4 de la Era como mañana del Decir siguiente. que quizás eran como 15 o 16 años que usted tenía en ese entonces, por decirlo. Sí, por ahí. Entonces me fui. ¿Para dónde? Para las Pilas de regreso, donde yo había crecido. Entonces allá comencé a estudiar ya después el 9º grado. Me gradué con el primer lugar en rendimiento académico en 9º grado. Y luego hay un profesor que en el Día del Maestro yo quise reconocerle públicamente y coordiné con la Departamental de Educación un evento para los maestros para reconocerles. Llegó él, yo no le había dicho que iba a estar. Quisimos hacer un evento con todos los docentes del departamento, que andan alrededor de 2.400, estaba lleno. Sí. Y yo pedí que subiera porque ese profesor, habíamos un grupo de alrededor de 7 estudiantes que éramos los más locos, pero Los más aplicados al mismo tiempo. yo no fui tan aplicado en el sentido de velarme demasiado tratando de entender las cosas. Las agarraba muy En el aire, rápido, sí. entonces no me costaba tanto. Pero ese señor nos ayudó a que nos dieran una media beca y nos llenó los papeles. Nos recibió una noche en su casa. Tuvimos que bajar hasta La Palma porque ahí vive. Y donde dormir, donde comer, llenar los documentos y venirnos a San Salvador. Nos dieron una media beca y con eso pude estudiar el bachillerato. Aparte que de estudiar el bachillerato, daba clases a adultos mayores sobre un programa que había de alfabetización. Entonces ganaba un poco ahí porque de las 5 de la tarde en adelante yo daba clases para poder complementar el costo de vida. Había que comer. Ajá, exactamente. Entonces me gradué del bachillerato también con el primer lugar en excelencia académica, porque les dije, ese era para mí un tema de honor. O sea, tal vez no tenía los recursos ni tampoco había internet como ahora para poder las fuentes de consulta y todo eso, pero le metí ganas y cuando salí del bachillerato, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La relación tóxica con mi papá todavía no había mejorado mucho, entonces, y recuerdo que... ¿Para dónde agarro? Ajá, y dije, voy a trabajar. Entonces comenzamos a cultivar con un amigo, Alonso se llamaba, Melara, que ahora viven fuera del país. Casi todo ese grupo se fueron del país, entonces viven en Estados Unidos. Y comenzamos a trabajar un proyecto de flores. Entonces cultivábamos cartuchos de colores y todo eso. Entonces comenzamos a entregarle a floristerías acá en San Salvador. Pero era un negocio no rentable. Entonces no íbamos a vivir de eso, porque todo el mundo, al productor, al agricultor, trata de darle lo menos posible. De darle lo menos posible. Entonces, cuando usted va a comprar a un mercado, normalmente pedimos rebaja. Sí. Vamos cierto. a comprarle a un productor y le pedimos rebaja. Yo
no hago eso. Yo le puedo pedir rebaja a otro de otro rubro, pero a un agricultor yo no le pido rebaja porque sé lo que le cuesta. Y sé que lo que le queda de ganancia es lo más mínimo. Lo más mínimo. Entonces, así pasaba con las flores, nos pedían rebaja. cada vez más baratas, entonces no me quedó más opción que hablar con mi hermano mayor. Le llamé por teléfono. Recuerdo que trabajando había logrado comprar un teléfono y le dije, no, previo a eso fui a hacer el examen en la universidad. Fui a comprar la carpeta que venden en la Universidad Nacional, porque mi sueño siempre fue estudiar ahí y estudiar periodismo. Ya yo lo tenía definido. Y me fui y dije, voy a probar. En ese tiempo solo no se hacían 2 exámenes, ahora hay repechaje, pero en ese tiempo no, era uno, quedabas o no quedabas. Y recuerdo que fui a hacer la prueba y después dijeron, tal día van a estar los resultados. Y yo bajé de las pilas a La Palma a comprar el periódico porque no llegaba hasta allá. Vine a comprar el periódico y cuando me busco en la lista, ahí estaba. Había aprobado. Entonces, ¿y ahora cómo? Yo no conozco a San Salvador, más bien, casi no lo conozco. No tengo quien me reciba. No tengo dinero. Pero yo dije, yo voy a estudiar. ¿Y qué pasó? Y recuerdo que en ese tiempo alguien me dijo, fíjate que hay un viaje a Estados Unidos. Hay una persona que no se fue. Está el dinero, está el viaje pagado y en 3 días sale el viaje para irse. Y yo no tenía opción de estudiar porque yo ya había probado, pero no tenía cómo. Entonces me dijeron, dale, andate. Y recuerdo que yo les dije, yo voy a ser profesional. Yo me voy a graduar y no quiero ir a Estados Unidos. No me voy a ir. Y no me fui. No quise aceptar. Me quedé aquí. Tenía un objetivo claro, obviamente. Me quedé aquí. Después hablé con mi hermano. Y recuerdo que como yo trabajando había ganado el teléfono y le llamé. Y le dije, fíjate que quedé en la universidad, hice el examen y aprobé. Y le decís a mi papá, le dije yo, porque yo quería hablar con ustedes. Y ellos no sabían qué era quedar en la universidad. O sea, para eso, ellos esa noticia podía ser no tan trascendental. Gio, se nos está acabando el tiempo del segundo bloque, nos vamos a quedar hasta acá. Y vamos a regresar y vamos a seguir hablando de la etapa de los estudios. Yo siento que ustedes me están haciendo como el que compraba flores. Pidiéndole el recorte y dice, vámonos, déjenmelo en menos. Bueno, seguimos después. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes quédense ahí. Hemos recibido en la Comisión de Seguridad Pública diferentes iniciativas de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, que van encaminadas en la lucha frontal contra las pandillas y el crimen organizado. Esto con el objetivo de seguir fortaleciendo los marcos regulatorios. En ese sentido, hemos invitado al Ministro de Justicia y Seguridad Pública y al Fiscal General de la República. Ambos funcionarios vendrán ampliando sobre las diferentes reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a la Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones, Ley de Telecomunicaciones y el Código Procesal Penal. Con esto estamos reafirmando nuestro compromiso y cumpliéndole a la población salvadoreña que confió en cada uno de nosotros y llevando por fin esa tan anhelada seguridad a nuestro país.
Gracias por continuar en sintonía de Televisión Legislativa. Recuerden el programa Perfiles y estamos entrevistando al diputado Saúl Mancilla. Antes de continuar con la entrevista, queremos hacer un agradecimiento especial, Madeline. Al restaurante El Corcho, ubicado en Santa Elena. Mira, Giovanni, si vos te querés venir a comer una tabla de jamones con quesitos. Mira, una tortilla española. Súper rico, sí, ¿verdad? Y el chilito. Especial. Tienen un chilito rico, especial. Yo lo probé ¿sí? poquito, pero bien No, pero está súper rico, de verdad. Los invitamos acá en Santa Elena. Pero continuemos ahora sí con la entrevista. Diputado nos comentaba en el bloque anterior que antes de empezar a estudiar pasó algo con su hermano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, de hecho yo le llamo por teléfono y le digo, mira, quedé en la universidad. Y probablemente era lo que menos entendía, qué significaba para mí haber aprobado el examen para ingresar a la universidad. Eso es lo que me recuerdo que me dijo. Ya tenés teléfono, ¿verdad? Yo no te voy a estar pagando el saldo, me dijo. Te vamos a ayudar, me dijo, para que estudies, para que pagues el pasaje, para las cosas básicas. Y vas a tener que estarte viniendo los viernes y te vas a ir los lunes de regreso. Sábado y domingo a trabajar. Entonces, ahí comenzó todo. Yo, obviamente, venía de una zona fría donde se cultivaban ciertas cosas a lo que había aprendido. Con ganadería yo nunca había trabajado, pero en la casa de mi papá pues era uno de los rubros que había. Entonces le entregábamos la leche a una, no voy a mencionar la marca, pero a una empresa de lácteos, y pasaban a las 5:30 de la mañana recogiendo la leche. Entonces teníamos que haber terminado a esa hora, tener el ganado ya en los potreros y tener la leche fuera. O sea que usted venía matadísimo de estudiar, Sí. a trabajar, estudiar, así era su vida. O sea que no hubieron salidas con amigos para ir a bailar, que de repente... Sí. No, de hecho iba a los bailes con mi sobrino, porque a mi sobrino le encantaba, al hijo de mi hermano mayor le encantaba ir a los bailes. Solo por acompañarlo, digo. Y yo no quiero caer mal con esto, pero realmente a mí el tema del reggaetón, no crean que me apasiona como a otra gente. Entonces yo detestaba ir. Ajá. Pero iba más por cuidarlo, porque nunca me gustó bailar. O sea, a mí Pero puede. No. puede. Pero yo creo que si me gustara hubiera hecho el intento de aprender. Sí. Pero nunca me gustó. Además, mis gustos musicales casi no son bailables. Entonces, yo soy amante de la música clásica. Yo puedo pasar hasta la 1 de la mañana escuchando a Tchaikovsky o Vivaldi o Monti, qué sé yo, y yo no me duermo. O sea, yo lo disfruto. Hay gente que dice, yo escucho música clásica para dormir. No entiendo cómo pueden hacer eso, si esa música no es para dormir. Entonces, a mí me encanta el jazz, rock sinfónico, algunas bandas de rock más clásico, la trova. Joaquín Sabina es uno de mis compositores favoritos de música en español. Igual que Cuba tiene muy buenos trovadores, no necesariamente los más comerciales que conocemos, pero son como mis gustos musicales, así que están muy lejos de lo que normalmente se escucha cuando va a bailar. Me encanta la salsa y el merengue, sí, obviamente. Pero sí, yo escucho a Maelo Ruiz, pero no soy de bailar. Entonces no fui tan problemático en ese tema, no me escapaba a eso. Pero mire, diputado, con toda esa experiencia que nos ha contado, ya en este tercer bloque conocimos ya en el primero sobre su infancia, en el segundo parte de su juventud y experiencias. Me surge una pregunta: ¿cuál es la mayor lección aprendida hasta esa etapa de su vida, donde dijera, esto me enseñó algo y me cambió la vida? Una de las cosas que me cambió la vida fue, creería yo, que en parte la guerra. Cuando uno a veces en su imaginario tiene recuerdos que lo van guiando hacia las luchas que va a pelear en el futuro. Y recuerdo que cuando pequeño
perdón que vuelva, pero No, hay un momento ahí Está bien. clave. Mis hermanos mayores tenían que ir a dormir a un gallinero al otro lado del río, donde un señor tenía las gallinas, y mi mamá les arreglaba unas cobijas maltrechas y un poco de comida, y se iban con mis primos. Ellos eran adolescentes, yo estaba muy pequeño, se iban a dormir allá porque en la noche pasaba, o los guerrilleros, obligándolos a que fueran a reventar, a detonar un paquete de propaganda a una comunidad X, y que si los encontraba el ejército con eso los mataba, o pasaba el ejército reclutando y haciéndolos que se sumaran al conflicto armado de manera obligatoria. Entonces, ahora no entiendo cuál de los cánceres era peor, pero cuando entré a la universidad tuve un compromiso más serio con poner resistencia al modelo de gobierno que teníamos. Y al final el frente terminó siendo igual o peor. Yo siempre dije, Arena es un depredador del pueblo, pero el FMLN se convirtió en carroñeros del pueblo. Aquellos tenían clase para robar, los otros eran vulgares. Entonces, ¿cómo instauramos un nuevo modelo? Entonces me comenzó a interesar la política más en serio. Y de hecho estuve organizado en la universidad, estudié periodismo, y usted sabe que si estudia periodismo o estudia comunicaciones, obviamente su obligación es estar informado sobre lo que pasa. Claro. Y a veces la información no se la dan en los medios tradicionales. Porque a veces yo no culpo tanto al periodista académico, al periodista formado, de cómo nos informa o cómo nos forma, porque se convierte en un empleado. La academia nos forma para ser empleados ejemplares, pero no nos forma en muchas de las ocasiones para pensar Un criterio. y un criterio de qué queremos en la vida y cuánto podemos sacrificar para lograr lo que queremos. Y las luchas para mí, las luchas más importantes en mi historia no han sido tanto personales, sino con un fin colectivo. Me organicé en la universidad y comenzamos a luchar desde ahí. En los medios de comunicación se da esa lucha de que hay un buen periodista, sí, pero ¿cuándo lo dejan publicar la noticia como a la gente le va a servir? No como la noticia debe ser, porque buscamos la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es una construcción individual sobre las cosas, porque está el hecho, pero desde qué contexto yo reconstruyo las cosas. Construyo, deconstruyo y reconstruyo. Esa información, como se la llevo a la gente, normalmente para mí es verdad, para otros no. En ese juego hay muchos más elementos. El dueño del medio no es un periodista con formación, no es una persona éticamente comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Su interés es la ganancia. Y quien toma las decisiones editoriales de un medio no es el periodista, es el empresario. Entonces, todo eso comenzás a cuestionarlo desde tu formación y decimos, ok, ¿somos espectadores? ¿Somos comentaristas? ¿O nos metemos al hecho? Y ahí usted menciona una parte muy clave de la cual quisiera enfatizar. Su lucha no era personal, sino que una lucha colectiva, por una causa en colectivo. ¿Cuál fue el primer contacto en el cual usted dijo, yo quiero ser parte de la política de este país para que exista un cambio, para luchar por esa causa? Sí, fíjense que cuando yo siempre luché contra Arena, porque consideraba que
estaba muy distante del sentir del pueblo. Y en su momento uno tiene que abrazar la corriente que coincide con nuestra manera de pensar, y apoyamos la izquierda. Okay. Y creímos que desde ahí se iba a lograr las transformaciones. Pero te das cuenta que llegan a administrar un modelo y les dan un libreto cuando ganan una elección, les dan un libreto y les dicen, esto así se hace, así funciona, y así va a salir bien. Entre ese libreto ahí incluye compra de voluntades, tráfico de influencias, hay maletines negros, ahí hay de todo. Entonces no se llega a hacer un cambio de raíz, no se genera ese cambio. Entonces seguimos siendo espectadores. Una vez un señor me dijo, cuando yo reclamé esto en el 2018, que ya estábamos apoyando al presidente Nayib Bukele, un señor muy de izquierda, teníamos un debate así medio informal, y yo le dije, lo que pasa es que el frente sigue manteniendo a la vieja guardia al frente y la gente ya no los quiere, y nunca les hemos visto la voluntad de un relevo generacional. ¿En qué momento entran nuevos líderes? Gente fresca, con un pensamiento un poco más progresista, y no quieren soltar el poder. Y recuerdo que me dijo algo, se llamaba Osmin, no sé si aún vive, me dijo, mire, ¿y usted cree que le van a dar el poder? Me dijo, ellos pelearon 12 años y previo a eso se enfrentaron a cosas. Nadie entrega el poder se pelea y se gana. Ellos lo pelearon y lo ganaron, y cree que se lo van a entregar. Pero no me lo dijo como un consejo, me lo dijo como un argumento para destruir mi planteamiento. Entonces yo me quedé callado, no porque no tuviera que responderle, sino porque dije, tiene razón, hay que peleárselos. Okay. Entonces a partir de ahí dije, vamos a sacar al frente. Y en ningún momento mi intención fue ser diputado, en ningún momento, hasta ahí no. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Porque mire, yo tenía una vida muy tranquila. Ajá. Yo monté mi propio negocio de publicidad, porque después de estudiar periodismo en la universidad, estudié producción y dirección de cine y televisión. Estuve en un canal de televisión alrededor de 4 o 5 años produciendo. Luego estuve como asesor de producción en otro medio, en otro canal de televisión. Okay. Pero monté también paralelo mi propio negocio de producción audiovisual enfocado a la parte publicitaria. Es complicado porque cuando usted se forma como periodista, y sobre todo de la nacional, usted es sumamente cuadrado. Entonces, también el trabajo de producción. Si usted quiere dar la noticia, relatar el hecho, éticamente le dicen, el hecho es el hecho. Lleváselo a la gente, recogerlo aquí, ponerlo bonito y lleváselo a la gente. Y cuando te encontrás con un nuevo lenguaje, que ya el lenguaje cinematográfico lo adaptás a la publicidad es ficción, es una novela. Entonces comenzás a sentir el conflicto interno. Le estoy diciendo a la gente algo que, por ejemplo, haces publicidad sobre un tipo de comida rápida. Sabes que no es saludable comer comida rápida, comer comida chatarra, pero ahí el hecho ya no es el hecho. Ahí ya no es el hecho. Exactamente. Entonces, pero también es un arte. También la publicidad es un arte y te apasiona. Yo casi nunca dejé que los guiones los escribiera alguien más. Siempre los hacía yo. Okay. Pero, como les digo, te encontrás con conflictos que parecen internos, que parecen tan simples, pero no son simples como eso, porque te formaron para algo y luego decís, tengo que hacer algo diferente y que puede ir contra mis principios de formación profesional. Así que esa ha sido mi lucha
Después hice 8 años de comunicación institucional. Cuando decidí lanzarme a esto, yo estaba haciendo comunicación institucional en una institución que también tuvimos nuestras propias luchas ahí. Pero llegó un momento, uno de mis amigos es diputado actualmente, José Urbina, estudiamos juntos, trabajamos juntos mucho tiempo, y en una cena en la casa de él dijimos, bueno, ¿nos lanzamos o no? Ya estamos apoyando al presidente, queremos que le vaya bien, queremos que esto funcione, queremos que tengan los mejores elementos, queremos que lleve los mejores cuadros. ¿Por qué no ver hacia adentro? Y le ayudamos. Se animaron los dos. Y nos animamos los dos, pero me dice, yo vivía en San Salvador, y me dice, lánzate por San Salvador. Yo le digo, pero es que yo no puedo. No, Es que yo no puedo. En primer lugar, porque vuelvo a pedir disculpas, pero Chalatenango es Chalatenango. Y tenemos un arraigo de sentido de pertenencia, un arraigo cultural bien metido en la matriz cultural. Entonces, le dije, no, yo voy a representar a Chalate. Okay. El Ibera, las internas. En las internas iban más de 11 precandidatos y yo, me avisan cuando me estoy alargando mucho, y yo no tenía ni un afiliado, no conocía la estructura departamental, no conocía las 33 estructuras municipales. Entonces, ir en corto tiempo y lograr una casilla, y para colmo quedó en la casilla 3 en Chalate. Siempre ha entrado la casilla 1 de los partidos más fuertes, nunca otra, ni la 2, y yo quedo en la 3. Me dijeron, vas de relleno, no vas a quedar. Yo les dije, voy a quedar. Okay. Y yo mismo armé la estrategia. Y entonces, porque como siempre me ha gustado el tema de la política, pero siempre ha estado tras bambalinas. Entonces traté de aplicar lo que sabía, lo que creía que era correcto, y funcionó. Estamos aquí y estamos generando los cambios que consideramos que se debieron hacer hace mucho tiempo. El presidente hace poco estuvo dando su discurso en la ONU, y parece insignificante lo que dijo, pero en términos generales dijo, las grandes potencias, los países poderosos no van a cambiar sobre su manera de ver a los países más débiles. Entonces no vengo aquí, voy a tratar de parafrasear, no vine aquí a pedirle a los países poderosos que quiten su bota del cuello de los países débiles. Vine a decirle a los países débiles que es posible quitar el cuello de la bota de los poderosos. En términos generales, ese es el mensaje. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos pidiendo respeto hacia este país. Entonces, y la gente lo siente. Siente que ahora no vamos a otro país a lamerle las botas a nadie. Vamos a exigir que nos traten de iguales. Eso no es soberbia, eso es dignidad. Eso. Aparte de los cambios que estamos haciendo y deudas que aún tenemos, pero que va todo a su tiempo. El presidente ha demostrado que las decisiones las toma bien, que sabe tomar decisiones. Lo hizo con la pandemia, lo hizo con la crisis que se vino después de la pandemia, la crisis económica. Siempre acertado. ¿Por qué dudar? ¿Se viene la reelección? Sí, se viene la reelección. ¿Y cuál es el problema? Miren, si no lo quieren reelegir, no lo reelijan, pero que decida el pueblo. Si la gente no lo quiere, no lo va a reelegir. Pero no hay democracia mayor que permitirle al pueblo que elija. Ahí la tiene, elijan. Diputado, definitivamente son muchas experiencias y muchas cosas más que quedan sobre la mesa por decir, pero queremos agradecer a nombre de Televisión Legislativa y el programa Perfiles que nos haya aceptado la invitación. Exactamente, y nos haya contado sobre su experiencia, sus inicios, su proceso, y que puedan llegar hasta acá y los salvadoreños decir, pues claro, ahora ya hay un horizonte más amplio del cual sí se puede cumplir. De verdad, muchas gracias. Lastimosamente el tiempo
Ahora sí ahora sí como las flores, como usted decía. Vamos a hacer otro programa más adelante, vamos a seguir hablando cositas que quizás quedaron pendientes. Pero sí, diputado, definitivamente. gracias por aceptar la invitación. De verdad ha sido un gusto para mí, para Giovanni y para los televidentes que usted nos haya hablado de su vida. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a la gente que es a quien nos debemos y por quien estamos aquí y estamos tratando de no defraudarlos. Vamos a hacer la lucha. Vamos a agarrar capricho también con eso de no fallarles. Ok, perfecto. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por siempre estar los jueves a las 7 de la noche en Televisión Legislativa y el programa Perfiles. Será hasta una próxima entrega.